Entonces, ok, el tema del día de hoy se llama Vuelve en amistad con Él. Vuelve en amistad con Él. Y esto lo vamos a ver en Job, en el capítulo de Job, en el capítulo 22. Job, ¿quién sabe quién fue Job? Levanta tu mano. Nada más uno. ¿Quién sabe quién fue Job? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadie más sabe quién fue Job. Bueno, Job fue un individuo que, de hecho, es uno de los libros más viejos de la Biblia, es el más antiguo. Y Job fue un individuo que se presume está dentro de los libros poéticos porque está escrito así como en tipo poesía hebrea. Job fue un individuo que, bueno, tenía devoción hacia Dios, era un hombre piadoso, con piedoso me quiero dar a entender que era una persona que practicaba mucho las cosas del Señor, ofrecía holocaustos, ofrendas, etcétera, pero tenía un corazón incorrecto. ¿Por qué? A lo mejor muchos lo ponen como que sea como Job, que el diablo le quitó todo, pero no le pudo quitar a Dios. Y son así como que lemas de las personas que no han estudiado a Job, porque Job tenía un corazón muy incorrecto, pero incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque Job era una persona que tenía mucho miedo. Y acuérdense de algo, muchachos, que el miedo al revés es orgullo, es soberbia. Porque el orgullo me dice, tú no tienes necesidad de pasar por aquí. Y el miedo te dice, ni te atrevas a mirar aquí. ¿Sí se entiende esto? Entonces es lo mismo. El miedo y el orgullo es la misma moneda, pero con cara diferente. Y Job tenía mucho eso, por eso ofrecía muchas cosas a Dios, porque tenía miedo de que Dios le quitara sus cosas, sus ganados, sus tierras, su familia, sus hijos. Y llega un punto en que, Dios permite, no voy a contarles toda la historia, pero Dios permite que todas las propiedades, todas las cosas que Job poseía fueran terminadas, fueron anuladas, fueron arrancadas. Dios permite que sus hijos, que eran varios, eran muchos, no recuerdo cuántos eran, pero eran muchos, murieran en una fiesta todos, así todos sus hijos murieron. O sea, Job se quedó absolutamente sin nada. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió así. ¿Y por qué lo permitió? Decimos, bueno, ¿por qué lo permitió? Pues todo lo toman como es una muestra de paciencia y de fe y de esfuerzo, pero en realidad, bueno, sí, pero no es tanto así. Y te voy a decir por qué. Porque Job tenía absolutamente un corazón lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de temor. Ofrecía todas esas cosas para no perder lo que tenía. Inclusive dice la palabra que tenía que ofrecer cosas a Dios por los pecados de sus hijos, para que sus hijos no fueran anulados o muertos. ¿Le pueden bajar tantito al pianito? Siento que estoy en... Y creo que sí. Y con ustedes en la siguiente pasión que pase a la pista, el novio de la quinceañera, Teo González. Adelante, un aplauso y ya más arriba. Y ahora el padrino de la fiesta, el señor Andrés Mora. Un aplauso, por favor, y pasa. Ok, ya, bueno, gracias. Entonces, Job tenía ese temor de perder todo. ¿Y qué pasa? Pues pierde todo, absolutamente todo. Y llega uno de sus amigos, o tenía unos amigos, que estos amigos, algunos de ellos es la representación de Dios, o es la representación de la palabra de Dios para con Job, porque recibe muchas correcciones y reprensiones de parte de Dios a través de ellos. Y vamos a ver solamente un extracto de eso. Digo, la historia es muy larga, si tú la lees es así como que manera de poesía hebrea, o sea, está así como que ligado a mucho tipo de esa escritura. Entonces solamente vamos a ver unos versículos, ¿va? Porque tiene que ver con la amistad o con la relación que Job tenía con Dios. Por eso el tema se llama así, por eso así comienza estos versículos. Yo quiero que durante estos minutos que vamos a dedicar a leer estos versos y a estudiarlos, yo quiero que vayas meditando cómo es, de manera muy sincera, tu relación con Dios. Pero de manera muy sincera.
Porque a lo mejor tú y yo nos perdemos mucho en el servicio, nos perdemos mucho en las cosas que tenemos que hacer, nos perdemos demasiado en el conjunto de reglas que tenemos que seguir o no, y no se trata mucho de eso, se trata de ver cómo es tu relación con Dios. Sí, creo que siempre lo comparto, pero por ejemplo mis pastores nunca me prohibieron nada, y nunca me prohibieron nada, me refiero a que nunca me dijeron deja de fumar, deja de tomar, deja de escuchar tal cosa, no vayas a tal lugar. Nunca me dijeron nada de eso, hasta la fecha. Luego no me dan permiso de hacer otras cosas, pero es otro tema, ¿no? Pero hasta la fecha nunca me han prohibido otras cosas. Pero ¿qué es lo que ellos me enseñaron? Tener una relación con Dios, porque ellos sabían, como personas que tenían relación con Dios, sabían que si me enseñaban una relación con Dios, o nos enseñan una relación profunda, íntima con Dios, hay cosas que Dios en automático va a quitar de tu vida. Y posiblemente hoy pudiéramos encontrar la respuesta de por qué no podemos quitar muchas cosas de nuestro caminar. Antes se enseñaba mucho en las células, especialmente en las células de hombres o de varones, o de jóvenes varones, se hablaba mucho de un pecado recurrente. Y se defendía bien cañón, o sea, se defendía de que no, es que todos tenemos un pecado recurrente, es que es tu aguijón. Y hoy sabemos que no tiene que ver a nada absolutamente el aguijón con un pecado recurrente. Y tampoco un pecado recurrente es aquel que es así como es mi debilidad. Sí, es tu debilidad moral, pero no podemos justificar un pecado recurrente, porque al final es ¿qué? Es pecado. ¿Y el pecado qué trae? Muerte. O sea, no podemos defender eso. Y yo sé por qué lo decimos, porque sé que en las mentes de los jóvenes todavía abunda ese tipo de pensamiento, de decir, bueno, es que caí, pero me resbalé tantito, pero puedo volver a iniciar. Y agarramos un poquito de fuerza, pero nos volvemos a resbalar. Entonces, hoy pudiéramos encontrar esa respuesta de por qué no podemos dejar eso que nos está lastimando, que nos está lacerando. Y puedo hablar de infinidad de cosas ahorita. Entonces vamos a comenzar a leer. Dice en Job 22, versículo 21, dice: vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, que tú hagas tu obra, Señor, a través de los versos que vamos a leer, Señor. Que tú nos hables fuertemente a nuestro corazón, que tú ministres a nuestra vida, que tú nos enseñes, y que hoy puedas hablar fuertemente al corazón de estos jóvenes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, y hoy te pedimos, Señor, que nos corrijas, Señor, que nos puedas convencer tú, Espíritu Santo, de pecado, de juicio y de justicia, Padre. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Para ti sea toda la honra y la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y se vuelve ahora en amistad con él. Elifaz, que era amigo de Job, le empieza a decir así como de Job: oye, ¿qué onda, Job? Lo empieza a acusar de su maldad de Job. O sea, sabíamos que frente a los ojos de Dios, Job era un hombre piadoso. Job era uno, de hecho, el mismo Dios le decía a Satanás: oye, ¿ya viste a mi siervo Job? O sea, ante la mirada de Dios tenía ese título de siervo, de una persona fiel al Señor. Pero ante el mismo Dios, o ante los ojos, o ante la reprensión de Dios, llega un amigo y le dice a Job sobre su gran maldad que tenía Job. ¿Cuál? Pues que era un soberbio, que era un mentiroso, que era un miedoso, que era una persona que padecía bastante de esta situación llamada soberbia, orgullo. De hecho, hay otros textos donde manifiestas que luego el pastor y yo bromeamos en ese aspecto, porque los jóvenes se callaban cuando yo hablaba, y los ancianos se sentaban cuando yo enseñaba. O sea, porque así como que, ese Job, la otra vez que estábamos estudiando eso, me decía mi esposa así, ya me cayó gordo Job. O sea, antes me caía bien porque, pobrecito Job, le fue como en feria. Pero fue fiel con Dios, y Dios lo recompensó al doble. Pero no es cierto. Aquí vemos que Job tenía una maldad. No por nada su amigo le dice: vuelve ahora en amistad
con Él. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, si me dice vuelve, quiere decir que no estaba ¿con quién? Con Dios. No tenía una amistad con Dios. Y tú y yo podemos pensar, por eso te decía, quiero que reflexiones, o te quiero pedir con todo mi corazón que puedas reflexionar en esta tarde cómo es verdaderamente tu relación con Dios. ¿Cómo? Hace rato estábamos platicando esta parte. ¿Cómo es posible que llegue un sábado? Dejen tomar agua. ¿Cómo es posible que llegue un sábado y te veamos entrar así, con tu cara de miseria? Ay, vean. O si no, enojado. Así, ¿no? O si todo el ceño fruncido, así como que no me hablen, nadie se me acerque, todos apestan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, y ya llega, por ejemplo, ya llega el sábado y ya de repente empieza el juego, ¿no? Así como con tu cara, así como que, oh, vamos a hacer otra vez. Y ya empiezas a participar, y ya jiji, jaja, y así como que, bueno, ya se quita la atención, ¿no? Y ya escuchas la palabra y la alabanza, ya es como que te vas fortaleciendo. Llega el domingo y vienes y, no, sí, vas, y te vas bien contento, así de adiós, adiós, adiós. Y llega el otro fin de semana otra vez. ¿Por qué? Se supone que tu relación con Dios no estriba en un sábado y en un domingo. Se supone que tu relación con Dios tiene que ser todo el transcurso de la semana. De hecho, por eso casi toda la semana Camino de Viento tiene actividades en línea, presencial, etc. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir alimentando nuestra alma, nuestro espíritu. Pero la pregunta aquí más seria sería, ¿tú en tu intimidad pudieras decir que tienes una amistad con Él verdadera? Realmente tenemos una amistad, o sea, la palabra dice aquí amistad. ¿Quién tiene un amigo así que tú dices, yo tengo un brother que ese sí es mi mero brother? De menos tienes uno. Quiero pensar que tienes uno, ¿no? O sea, y cuando tienes un amigo o cuando tienes una amistad así, sabes que puedes confiar, sabes que puedes contar con él, ¿sabes? O con ella o con quien sea. Sabes que puedes caminar, que puedes abrir tu corazón para cualquier cosa. Pero ¿será que con Dios no tenemos una amistad verdadera? ¿Será que con Dios solamente lo vemos como eso, nada más como creo en Dios, pero no tengo una relación con Él? Porque nuestra intención es que tú y yo tengamos una relación íntima con Dios, una relación de amistad. Me habla de una relación de amistad de íntimo, o sea, casi así como mi hermano, como mi brother. Que hay cosas que yo sé que el Señor obviamente jamás me va a fallar. Porque a veces si confiamos tú y yo en las personas, o en un amigo, una amiga, ¿por qué no tienes una amistad con el Señor verdadera? ¿Cada cuándo hablas con Él? Por eso dice aquí el versículo, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás ¿qué? Paz. Entonces he ahí la respuesta de por qué durante la semana estoy atribulado, estoy preocupado, estoy angustiado. Yo esta semana tuve varios episodios en la noche en los que no podía dormir así de... y mi mente empezaba a girar, y cuando yo me doy el chance de que mi mente empiece a girar, no quisiera a veces callar aquí y decir ya cállate, ya que me desesperas, ¿no? Y no se puede. Y estuve despierto durante unas horas y de repente algo vino a mi mente así como que, a ver, aquel que calma el agua, ¿cómo dice? A él le obedecen las aguas y los vientos. ¿Te preocupas? Confía en Él. No has predicado tú que confías en Dios. Confía en Él. A Él obedecen las aguas y los vientos. ¿Tú qué? Y es verdad, porque Job tenía así como que esta onda de decir de un lamento profundo de que había perdido todo, absolutamente, sus hijos, sus pertenencias, todo. Y le dice a Elifaz, a ver, vuelve en amistad con Él y tendrás ¿qué? Tendrás paz. Entonces, ¿la relación que supuestamente tenía Job con Dios era real? No era real. Si Job viviera en este tiempo, a lo mejor fuera Job como yo, que luego publica, que voy a subir un versículo de Camino de Viento, ¿no? Y lo pongo en mi estado para que todos vean, ay, sí, órale, que Luis es bien espiritual. Chale, yo luego pongo otras cosas y ve, Luis puso un versículo, el de Corintios, quién sabe qué. Ay, qué bonito. Se ve que tiene una relación íntima con Dios. Y yo se los dije la otra vez, yo puedo estar parado aquí,
Pero eso no me habla de que yo tengo una amistad verdadera con Dios. Porque dice aquí, entonces tendrás paz. Entonces te puedes preguntar, o más bien aquí la respuesta de por qué a veces no tenemos ¿qué? Paz. Y no te hablo de la paz de sentir bonito, ni sentirte relajado, relajada. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que a pesar de que las cosas estén difíciles, estén turbias, estén complicadas, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar tranquila de que el Señor cuida de ti. Eso es tener una amistad con Él. En algún momento alguien, esto a lo mejor pasaba más con los hombres, pero en algún momento alguien de ustedes se sentía protegido con un amigo que era mayor que ustedes. Yo sí. Yo tenía un cuate así como que era años más grande que yo, y yo sabía que ese cuate luego cuando alguien me quería hacer algo me iba a defender, así como que me hacía el paro, o la famosa esquina. Creo que esos términos ya son muy viejos. Entonces, o sea, yo sabía que tenía alguien que podía contar, que me pudiera defender, pero así es el mismo Señor. ¿Por qué no confiamos en aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra, el mundo, el universo entero? ¿Por qué confiamos más en nuestro propio parecer? Y continúa diciendo, y dice, y por ello te vendrá bien. Y dice en el versículo 22, toma ahora la ley de su boca, toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Ok, me está hablando de dos cosas, me está hablando de ley y me está hablando de palabras. Me está diciendo que yo ponga la ley de su boca, que tome sus palabras y las ponga en mi corazón. ¿De qué me está hablando? Pues que guarde esas instrucciones en su corazón. La instrucción de Dios. Entonces es lo mismo. ¿Cómo te relacionas tú con una persona? O sea, no creo que cuando tú te relacionas con una persona, a lo mejor estás todo el tiempo así callados. Chavas, ¿alguien ha salido a tomar un café con un guapo, con un galán, con un hermoso, con un príncipe? ¿Sí? ¿Tú has salido a tomar un café con alguien? Cuando estás en el café estás así. ¿Sí? Y el otro siempre. Y tú dices, ¿y te gusta el pan? O sea, no creo que estés en esa, no, o sea, hay una conversación, ¿no? O sea, si vas a tomar un café con alguien, que hay una conversación que está que fluyendo, porque la persona te interesa, ¿a poco no? O sea, dices, no, pues sí, está, oh, papacito, no lo dejo ir, ¿no? Y el otro del otro lado está así como, no la dejo ir, o sea, hay un interés. ¿O cómo se los explico? O sea, hay un interés de tener una comunicación con esa persona, porque dices, no, sí, o sea, sabes que vas a obtener una relación, un noviazgo, o no sé. Y es lo mismo que pasa con Dios. ¿Cómo nos queremos relacionar con Él si no hablamos con Él? Número uno, y si no dejamos que Él nos hable a nuestro corazón. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ¿te ha pasado de que estás con una persona que nada más habla y tú dices, güey, Sí. y es así como, es que fíjate, y tantito le vas a platicar, pero y te interrumpe, no, pero fíjate que no sé qué, puta madre. O sea, y está, y yo así, sí, y ya no sabes ni qué onda. ¿No? ¿Sí te ha pasado? Espero no ser yo esa persona. No soy esa persona. Entonces, ¿por qué no te deja hablar así de este cuate o esta cuata no se calla, los hijos? Yo quiero darle mi punto de vista, o no sé, quiero platicar, y no hay una platicación, una platicación. No hay una plática mutua. No hay algo mutuo de decir, bueno, recibo yo, recibes tu comentario y estamos en la platicación. O sea, no hay eso. No hay una comunicación. ¿Por qué? Porque solamente hablamos. ¿Cuántos de nosotros somos así con Dios? Excepto yo. ¿Cuántos somos así con Dios? De que llegamos y hablamos al Señor, o si no, Señor, y llegas a chillar con el Señor, ¿no? Y ya que oraste, ya que le dijiste ya que te desahogaste con el Señor, agarras, te paras y te vas. No, a ver, espérate un tantito. ¿Por qué no abres la Biblia y dejas que Él te empiece a hablar a ti? Que te empiece a corregir, que te empiece a instruir, que te empiece a hablar. Y luego ya cuando, por ejemplo, si tú
tienes comunicación con el Señor a través de esto y ya tienes algunas cosas que se te quedan impregnadas en tu corazón, por eso le dice Elifaz eso a Job, le dice, toma sus palabras y ponlas en tu corazón. Ponlas en tu corazón. ¿Por qué? Porque en un momento difícil que estés viviendo, obvio te vas a acordar de algo. Estás viviendo una tentación y te vas a acordar de no puedo caer. ¿Por qué? Número uno, porque el Señor me dice que yo debo de resistir al diablo o al malo, y este huirá de mi, me debo de humillar hacia el Señor, debo de resistir al diablo y este huirá de mi vida. ¿Te acuerdas del versículo? Estás en una situación de miedo, de dificultad y te llega, esfuérzate y sé valiente. Está en la Biblia, esfuérzate, algo que leíste en un momento y con ese te puedes sostener. Pero si no abrimos esto, si no dejamos que Dios nos hable y no ponemos sus palabras en nuestro corazón, ¿tenemos amistad con Él? Claro que no. Estamos así como te dije ya. Estamos así con el Señor. Número uno, estamos callados. O número dos, estamos nosotros no solamente, oye Señor, ayúdame, porque no sé qué. Y luego, ¿qué le pedimos al Señor? O sea, ¿qué le pedimos? Por favor, que ya me desbloquee. Por favor, Señor, que me maten. ¿Qué me pides al Señor? O sea, ¿cuáles son tus pedimentos hacia el Señor? Por favor, que el maestro no se dé cuenta que tengo la misma respuesta que mi amigo, Señor, por favor, ¿no? Y así pudiéramos sumar bastantes oraciones que son en nosotros. ¿Por qué de repente no le dices al Señor? Hace rato lo comentaba, ¿por qué no de repente le dices al Señor, oye, Señor, ayúdame a ser instrumento para que mi mejor amigo del desmadre venga y te conozca? Ayúdame, dame palabras, Señor, para alcanzar un alma. Dame palabras para alcanzar a uno de mis amigos, a una de mis amigas, no lo sé. A que también experimente lo mismo que yo estoy experimentando, que es conocerte. Porque en ti he encontrado paz, Señor. Quiero que esta paz también experimente mis amigos, o mis padres, o papá o mamá, no lo sé. Ayúdame que también mi papá pueda conocerte a ti, Señor, porque mi padre tiene el corazón endurecido, tiene el corazón quebrantado. ¿No? Hacemos oración por otras cosas, o sea, me habla de tener una amistad profunda con el Señor. Continúa diciendo en el versículo 23, dice, si te volvieres al Omnipotente, otra vez nos dice, si te volvieres. O sea, me sorprende porque según Job era este individuo que tenía una relación profunda con Dios. Me sorprende porque según Job era uno de los maestrazos en el pueblo, que todos los ancianos, jóvenes, viudas, etcétera, escuchaban y ayudaban, etcétera. Y me sorprende que uno de sus amigos, o más bien el mismo Dios a través de su amigo, le diga, te tienes que volver a Dios, porque entonces tu relación con Dios era pura falsedad, era pura mentira. ¿Cómo no? O sea, no manches, ¿cómo? Si yo hago mi devocional, Luis. Sí, haces tu devocional, pero solamente, como diría mi abuelita, entiendes para tu beneficio. Solamente entiendes para tu propio parecer, para alimentar tu ego, para alimentar tu vanagloria. Hablamos de mucho conocimiento del Señor. ¿En serio? ¿Sabes cuál es el conocimiento profundo del Señor? ¿Lo sabes? ¿Cuál es, Lito? ¿Cuál? Una palabra. Amor. Desprendimiento, sacrificio. Acuérdense, amor, al amor que dice aquí es el amor ágape, amor que se sacrifica. ¿Neta lo hacemos? Dice aquí, continúa, si te volvieres al Omnipotente serás. O sea, chécate cómo le dice, vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Le dice, agarra la ley de su boca y ponlas en tu corazón. Si te volvieres a Él, al Omnipotente, dice, serás edificado. O sea, todavía, el Señor no tiene ni por qué recompensarnos, pero todavía, por tener una relación con Él, dice, vamos a tener paz, vamos a ser edificados y vamos a tener sus palabras en nuestro corazón. Y dice toda otra promesa, dice, y alejarás de tu tienda la aflicción. La aflicción. ¿Cuántos venimos con el corazón afligido? Ahora sí, como que dice, ¿qué te aflige? Es que me voy a quedar a forrar Biblia, Luis. Es que ya tengo 23 años y ya se me está pasando el tren así, la manches. No inventes. Disfruten. ¿Verdad, Karen? Karen y bien, los que somos hasta los 30.
Bueno, ella tenía 29. Entonces, dice, serás edificado y alejarás la aflicción de tu tienda. Dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos más oro de Ofir. El Todopoderoso, en el versículo 25, dice, el Todopoderoso será tu defensa. ¿En quién buscas que te defienda? ¿A quién estás buscando que te defienda? ¿Tus argumentos? ¿Tu orgullo? ¿Tu soberbia? ¿Qué buscas que te defienda? ¿Bajo qué te amparas tú siempre? Es que yo hago cosas buenas. ¿Y cómo sabes que son buenas para Dios? Así para pronto. Es que yo sí creo en Dios porque pues yo voy a la iglesia y yo ayudo le doy un pesito a los que están así en los paraderos, o hago quién sabe qué cosa, ayudo mucho a los perritos. No cualquiera hace eso, ¿verdad? O sea, sí, eso es tener un buen corazón, claro. Pero hay algo más. Dice, el Todopoderoso será tu defensa. ¿Frente a quién buscamos seguir defendiéndonos? Porque si tú y yo todavía queremos defendernos en nuestros propios conceptos y nuestro propio parecer, vamos a caer siempre en un conflicto. ¿Cuántos conflictos todavía vivimos en casa? ¿Cuántos conflictos todavía nosotros, inclusive por querernos defender en nuestras fuerzas, hemos caído en una discusión o hemos llegado a lastimar el corazón de papá, el corazón de mamá, de tu hermano, de tu hermana, no lo sé de quién? Porque continuamos queriendo defender nuestros argumentos y nuestra poca sapiencia que tenemos. Apenas mandé un mensaje que decía eso. O sea, nuestro problema es pensar que nosotros con una mente excesivamente limitada podemos ser como Dios. Eso fue la invitación desde el huerto del Edén, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando le dijo la serpiente a Eva, que le dijo, ¿con que Dios te ha dicho eso? ¡Ay, por favor! Eso no quiere que eso pase porque tú vas a ser como Él. Y Eva la otra, ¿verdad? Y el más estúpido que era Adán, así, ¡ay, sí, dame! O sea, no manches. Y es lo mismo, queremos defender nuestros argumentos frente al mismo Dios. ¿Es en serio? ¿Tú crees que nuestra mentalidad limitada es mucho más que la mente ilimitada, excesivamente ilimitada del Señor, que ha sido el creador de todas las cosas? Por favor, ¿por qué seguimos confiando en nuestras propias fuerzas? Por eso dice aquí, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. ¿En quién está tu deleite? ¿En quién está tu deleite, joven? ¿En quién buscas tu placer? ¿En quién? ¡Ay, uy! Jesús dice, pura. ¿En quién está nuestro deleite? Nuestro verdadero deleite. ¿No te das cuenta que el Señor, no te estoy diciendo con eso, oye Luis, entonces está mal, pues de repente tener un momento de diversión o estar con mi novio, con mi novia, con mis padres, irme, no sé, irme a divertir? No está mal. De hecho, obviamente, pues, la palabra Edén significa placer. Y tú has sido un ser que ha sido creado ¿para qué? Para placer, para sentir placer. Pero nuestro problema siempre está cuando nos deleitamos más en las cosas creadas que en el Creador. Cuando nos deleitamos más en un ídolo, nos deleitamos más en las cosas que nos dan una momentánea satisfacción o comodidad y no en el Creador. Pregúntate cómo es tu relación con Dios, porque aquí están todos los obstáculos que nos están impidiendo. Dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él, ¿qué? Él te oirá. Orarás a Él y dice, Él te oirá. Y eso me gusta porque dice, y tú pagarás tus votos. Entonces, aquí en el versículo 27 dice esta parte, orarás a Él y Él te oirá. ¿Cuántas veces, o díganme aquí de quién, bueno, si hay sinceridad, ¿verdad? ¿Quién de aquí de repente siente que sus oraciones no pasan del techo? Sí, yo. Y, ¿sabes por qué sentimos eso? Porque número uno, sentimos nosotros
sentimos nosotros que Dios está lejano todavía, ¿no? Dios así como que, Dios, ayuda, ¿no? Escúchame. Sentimos a Dios lejano todavía, así como que, híjole, como que no siento que esté aquí. Porque también, o sea, qué capacidad nosotros podíamos tener de medir nuestras oraciones, ¿no? Así como que, ahí va mi oración, ay, sí se fue. Así como cuando lanzamos tu globito de los Reyes Magos, ¿no? Así de, mira, ahí va tu globito, ahí va tu cartita, ay, sí, papá, sí. O sea, qué capacidad tenemos de tener un termómetro para saber si nuestras oraciones pasan, ¿no? Pero, ¿por qué nos sentimos a veces así? Porque todavía tenemos la concepción de un Dios lejano. Y tú y yo debemos de saber que Dios está vivo, que Dios es vida, que Él está vivo, que Él no solamente es humo, que Él es real, que Él es una persona, Él es real y Él habita en ti, en tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú has creído en Jesús, Él está en tu corazón, Él está en tu vida. ¿No dice la palabra, es más fuerte el que vive en mí que el que está en el mundo? Hablando de tribulación, de tentación, de prueba. Es más el que vive en mí que el que está en el mundo. Pregúntate cómo es tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque hasta que tú no afines tu relación con Dios, la tentación va a seguir tocando a tu puerta. Hasta que tú no afines tu relación con Dios, hasta que tú no te mantengas y permanezcas fuertemente en relación con el Señor, hasta que no hagas de Él tu dependencia, vas a seguir dependiendo de las cosas del mundo, vas a seguir dependiendo de tu mamá, de las emociones de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus amigos, etc. Vas a seguir dependiendo de que si tienes o no tienes dinero, de que si tienes o no tienes medios, de que si tienes o no tienes recursos. Vas a seguir dependiendo de todos y de todo. Y eso, mis queridos hermanos, es idolatría. Porque no estás poniendo tu fe en Jesús. No estamos poniendo nuestra fe en Jesús. Hay hábitos que nos van a dejar y que nos van a alejar de esto. Ahí marca un checklist. Número 1, un hábito que me aleja de mi amistad con el Señor es estar constantemente en distracción. Estar constantemente en distracción. Si yo uso bastantes cosas que atraen mi distracción. ¿Quién me quiere decir un distractor? Rápido. Teléfono. Una aplicación del teléfono. Instagram. TikTok, Instagram. ¿Qué más? Oye, hay que me diga OnlyFans, ¿no? Espero que nadie me diga eso. O bueno, si a lo mejor no lo van a decir, ¿verdad? Entonces, claro, estar constantemente en distracción. ¿Estamos todos de acuerdo que eso es un detonante, un hábito que me hace alejarme de Dios? Claro, otro hábito es no estudiar su palabra o no refugiarme en sus palabras. Porque cuando tú y yo encontramos más refugio en las palabras de los hombres o en mis propias palabras y no en las palabras de Dios, o sea, yo me doy cuenta de mis palabras, mi vocabulario está totalmente lleno de corrupción. ¿Sí o no? Los que me conocen saben que sí. O sea, porque Luis es mal hablado, Luis es grosero, Luis es esto, Luis es aquello, ese es Luis. Pero cuando tú y yo nos refugiamos en las palabras de Dios, ahí encontramos nuestra esperanza y nuestro deleite. Y eso, obviamente, no estar refugiado en las palabras de Dios va a ser un detonante para que yo no tenga una amistad con Él. Otra de las cosas es mantener mi mente ocupada en las cosas del mundo. ¿En qué estás manteniendo tu mente? Tener planes, proyectos no es malo. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me gusta esto, siempre me gusta decirlo, ¿qué pasaría si tu plan, tu proyecto de vida, como lo tienes aquí en tu mente así, salgo de estudiar, me pongo a trabajar, ahorro, me voy a viajar por el mundo, me compro un departamento, me compro una casa, me compro un carro y mi vida está resuelta? ¿Qué pasaría si ese planecito, de repente el Señor lo empieza a hacer así? Y lo tumba y lo tira. ¿Qué vas a hacer? Tu mente posiblemente está más enfocado en las cosas del mundo, tu escuela, tu trabajo, tus aficiones. ¿En qué estás invirtiendo tu mente, tu tiempo?
Porque todas las cosas, el chiste aquí es que el Señor esté en el centro de mi corazón, y que estando el Señor en el centro de mi corazón, todas las cosas que giran a mi alrededor están en orden con Él, con lo que es mi trabajo, mi estudio. Simplemente si hay cosas que te están alejando de Dios, si ese plan que tú estás en tu mente fabricando, que a lo mejor te va a traer estabilidad ficticia, crees, o más bien te das cuenta que está fuera de la voluntad de Dios, amigo o amiga, no viene de parte de Dios. Simplemente si estás viendo que esa relación no está en orden en voluntad de Dios, amigo o amiga, esa cosa te va a destruir. Mantener mi mente ocupada en las cosas naturales. Otra, la última, culparme de cosas de mi pasado. Culparme de cosas de mi pasado. Entonces, tú y yo debemos de renovar completamente nuestra mente y aceptar que el Señor nos ha perdonado. A lo mejor todavía te culpas por cosas del pasado, por circunstancias que llegaste a hacer o que llegaste a cometer. El Señor ya trajo perdón hacia tu vida, ya trajo restauración. A lo mejor estás viviendo consecuencias de algún pecado, a lo mejor estás viviendo consecuencias de algo que tuviste que hacer en tu pasado, pero yo hoy te digo, el Señor hace las cosas nuevas cada día. El Señor te da una nueva oportunidad de enderezar tu camino, de confiar en Él y de que dejar que Él restaure tu vida, no tú en tus fuerzas. Me he sorprendido cuando lo único que yo he tenido que hacer, siempre en contra de mi cochino y baboso orgullo, es doblegarlo y rendirme delante de Él. Porque la única guerra que vas a ganar es cuando te rindes delante del Señor. ¿Quieres ganar la guerra? Ríndete delante del Señor. La única guerra que vas a ganar rindiéndote va a ser cuando estés en los pies del Señor. Esa es la guerra que tenemos que ganar. Rendirnos completamente a los pies del Señor. Y maravilla, porque cuando tú te rindes completamente al Señor, el Señor hace la obra, no tú, no tus fuerzas. ¿Tienes una amistad con Él? Y si no la tienes, hoy el Señor te dice, puedes volver a tener una amistad conmigo. Puedes tener una amistad nuevamente conmigo, si tú así lo quieres. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de contemplar tu palabra, de hablar de ti, Señor, de conocerte.